hermanos, seguimos con el estudio del capítulo número 13 de la Confesión de Fe Bautista de Londres. Hoy veremos el tercer párrafo, que es el último que tiene este capítulo. En el párrafo 1 hemos visto la definición de santidad y la analizamos en dos aspectos, uno posicional y uno progresivo. Ahondamos en esto en ese primer párrafo. En el segundo vimos la lucha contra el pecado y cuáles eran sus raíces, su naturaleza y quiénes eran los combatientes dentro de esta guerra. Dando a entender así, concluimos en esa clase que esta batalla dura toda la vida. Sin embargo, en este último párrafo veremos el progreso en la gracia y veremos que no debemos creer que esta batalla durante todo nuestro peregrinaje siempre permanece nivelada o con la misma potencia durante toda la vida. Si esto fuera así, pues sería un infierno, mis hermanos. Sino que esta es una batalla donde día a día el enemigo va siendo cada vez más neutralizado, no destruido como vimos en la clase pasada, pero sí va a ser cada vez más y más diezmado. Vamos a leer entonces, hermanos, este tercer párrafo, que como siempre a manera didáctica lo hemos dividido en tres colores para ver tres aspectos de este párrafo. Dice así: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Así que veremos, hermanos, que en este capítulo, hemos visto que durante todo este capítulo se ha venido diciendo que para crecer progresivamente en santidad, pues debemos tener claro dos aspectos. Esto hemos ido viéndolo, pero quiero que lo traigamos a memoria el día de hoy. Bueno, primero debemos tener claro que este crecimiento en santidad que se va dando de manera progresiva se da en virtud de que el Espíritu Santo ahora habita en nosotros y es quien nos capacita para ir conformándonos cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto se debe aclarar, ¿para qué, hermanos? Pues para no creer que Dios en la conversión solo nos dio vida espiritual y de ahí en adelante nosotros debemos seguir por nuestra propia cuenta. No, debemos tener claro que es por el Espíritu Santo que podemos crecer progresivamente en santidad. Es solamente por su capacitación que podemos crecer durante toda nuestra vida. Y segundo, quiero que tengamos también presentes o recordemos que se ha declarado que para crecer en esta santificación debemos direccionar nuestros esfuerzos en dos direcciones. Primero, mortificar el pecado, que fue lo que vimos el capítulo anterior, en el capítulo número 2, y lo que veremos en el capítulo de hoy, que es ese segundo aspecto en el que quiero que direccionemos nuestra santificación, es que debemos también cultivar la gracia. Y eso es lo que vamos a estar tratando en este capítulo de hoy. Así que lo que tenemos en color blanco es la primera parte y va a tratar sobre la dificultad en el proceso de santificación. En este proceso, lo que está en color verde será la segunda parte donde veremos la certeza en este proceso. Y lo que tenemos en color amarillo será la tercera parte, de hoy veremos la calidad de este proceso. Entonces, comencemos, hermanos. Vamos a ver primero la dificultad de este proceso. Y comienza el párrafo diciendo, en dicha guerra. ¿En cuál guerra? Bueno, pues esta frase nos está conectando el párrafo 3 con el párrafo anterior. Y en ese párrafo anterior, en el párrafo 2,
pues dimos o se enfatizó que el cristiano se haya envuelto en una guerra. Y esta guerra tiene la siguiente característica, que es continua y que es irreconciliable. Lo vimos en la clase pasada. En otras palabras, en esta guerra la tregua no es una opción y dura para toda la vida. Sin embargo, a pesar de que esta guerra dura hasta el final de nuestras vidas, las Escrituras nos muestran que de manera natural el resultado es que esa naturaleza pecaminosa tendrá cada vez menos y menos poder sobre nosotros. Sigue diciendo el párrafo, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿en qué sentido se dice esa frase prevalezca mucho? ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, pues muchos piensan que al ser traídos a Cristo, a la mañana siguiente se levantarán sin deseos de hacer lo que antes hacían. Tristemente en la práctica vemos que no es así. Y a eso es a lo que se refiere esta frase de que prevalezca mucho por algún tiempo. Y quiero traer algo a colación. Y es cierto que sin justificar el pecado, claro está, sí es cierto que en el comienzo de nuestra vida como cristianos pareciese que son más las luchas que perdemos que las que ganamos. Sin embargo, lo que se espera de manera natural es que el creyente verdadero crezca y camine en santidad y cada vez gane más y más terreno frente a ese remanente de pecado que hay aún en nosotros. Si tuviera que dar un ejemplo para que esto que acabo de decir lo tengamos claro, es como cuando un bebé está dejando de gatear para aprender a caminar. Uno no espera que un bebé al primer intento se levante del suelo y salga corriendo y gane la media maratón de Bogotá. Eso es así. Sin embargo, por lo que acabo de decir, tenemos presente que el creyente, cuando recién se le ha dado vida espiritual, pues se esperará que como un bebé caiga, algunas veces se golpee, pero de manera natural siempre se espera que este bebé camine, crezca y viva la vida que naturalmente lleva un hombre maduro. Así que, mis hermanos, es anormal que algún creyente, después de llevar un tiempo en el Evangelio, mire atrás y no sea notorio que ha habido un cambio en su vida. Crecimiento y victoria sobre los pecados que le quejaban antes es lo que se espera de manera natural en una persona que ha nacido de nuevo. Dicha lucha que estamos tratando es descrita con estas ilustraciones por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos 7:23 dice la Escritura: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También usa dos analogías el apóstol Pablo en el mismo pasaje, que por cierto lo vimos la clase pasada y nos detuvimos para analizarlo detalladamente. El apóstol Pablo usa la analogía de una carrera de atletismo y él dice en 1 Corintios 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Como les venía diciendo, la clase pasada ya tratamos de manera detallada esta analogía, pero de pronto alguien se puede preguntar en este momento: ¿disciplina? ¿En qué sentido disciplina? ¿Cómo así que debemos tener disciplina si ya Dios nos ha predestinado para estar unidos a Cristo? Así que ¿cómo encaja la disciplina aquí? Si al final de cuentas Dios ya ha determinado que voy a estar unido a Cristo. Pues mis hermanos, primero, la Escritura da abundante muestra de que debemos esforzarnos en crecer en santidad y disciplinarnos en ello.
Esto ya debería ser suficiente para un cristiano. Si la Escritura lo dice, debería ser suficiente para nosotros. Pero también se nos llama a ser disciplinados por la siguiente razón. Y es que hacer esto que nos demanda la Escritura va en contra de nuestra carne, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza pecaminosa para nada está a gusto con practicar estos medios que al final de cuentas lo harán menguar. Otro ejemplo que da el apóstol Pablo en este mismo pasaje es, y que también lo vimos en la clase pasada, es un ejemplo de boxeo. Bueno, seguimos viendo que este pasaje habla de la disciplina, pero otro pasaje, este mismo pasaje también trata la analogía de un boxeador y dice: no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Vimos que este pasaje en esta analogía quiere decirnos pues que debemos disciplinarnos, mortificar el pecado y dominar nuestro cuerpo. ¿En vista de qué? Bueno, hermanos, esto debemos hacerlo en vista de que debido a que nosotros algún día vamos a ser semejantes a Cristo, es que debemos crecer cada vez más y más en el deseo de ser cada vez más y más semejantes a Él en el presente. Ese debe ser nuestro motivante. En 1 Timoteo 6:12 dice también que peleemos esta batalla por medio de la fe. Esto que acabamos de ver de que seremos semejantes a Cristo cuando Él venga, y que ese tiene que ser nuestro motivante para querer ser como Él en el presente, lo dice por ejemplo el apóstol Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, qué maravillosa verdad. Dice 2 Corintios 7:1: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Como dice John Murray, es el objetivo de la santificación que el pecado sea más y más mortificado y la santidad alimentada y cultivada. Ahora, estamos viendo el papel activo del hombre en la santificación, pero siempre que hablamos de este aspecto progresivo en la santificación debemos hacer una aclaración, puesto que podemos llegar a malos entendidos. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué pasa si enfatizamos solo este aspecto de la santificación, este aspecto progresivo y en el que participamos? Bueno, sin duda podemos llegar a frustrarnos. Si solamente enfatizamos este aspecto, sin duda podemos llegar a frustrarnos, porque la santificación comprende otro aspecto, no solo el esfuerzo del creyente. Y de esta verdad ya hemos visto destellos durante lo que hemos recorrido en este párrafo. Y en esta clase también ya hemos visto algunos destellos, y esto nos lleva a la segunda parte de este párrafo, que es la certeza que debemos tener en este proceso. Y sigue diciendo la confesión de fe: la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y para comenzar quiero hacer una aclaración. ¿Qué significa la parte regenerada? De manera evidente y basados en lo que ya hemos venido estudiando, es claro que esta frase no significa
que Dios nos regenere por partes o algo así, o algo por el estilo. Recuerden que en la clase pasada vimos que el Señor, al darnos vida espiritual, esto afectaba positivamente todo nuestro ser, nuestro intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces, esta frase lo que significa simplemente es nuestra nueva naturaleza. A eso hace referencia. Entonces, nos puede llevar esto a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber que podremos vencer a nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, esta segunda parte del párrafo nos da la respuesta, porque dice: a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Es decir, que debido a esta capacitación es que podemos crecer en santidad, y la Escritura nos da abundante muestra de eso. Por ejemplo, si es Dios quien nos santifica, y en 1 de Tesalonicenses podemos ver que dice la Escritura, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 3:18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y estos son solamente 3 pasajes de los muchos que hay en la Escritura que muestran que nuestra santificación, nuestro crecimiento en santidad, se da porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos capacita. Eso tenemos que, hermanos, tenerlo presente, no se nos puede olvidar. Porque, como dije anteriormente, si olvidamos esto, si enfatizamos solamente el esfuerzo humano, pues llegaremos a frustrarnos, porque veremos que no siempre caemos, no siempre cumplimos lo que el Señor nos demanda. Entonces podríamos preguntarnos: ¿cómo puede ser que un enfrentamiento que involucra cada onza de mis esfuerzos y mi voluntad, que sea la obra del Espíritu Santo? ¿En qué sentido? Si es que soy yo el que se está esforzando. Puede ser una duda genuina que se genere en nosotros. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Pues Filipenses nos dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Inclusive nuestras motivaciones para crecer en santidad son el resultado de la influencia y la habitación del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces podemos ver que Dios no solamente nos da una nueva naturaleza que contrarresta el pecado en nuestras vidas, sino que además nos da también las fuerzas que necesitamos, nos capacita, nos anima y nos advierte para hacer lo que debemos hacer. En otras palabras, toda obra hecha por nosotros en la santificación es, al final de cuentas, el efecto de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros por medio de la capacitación que nos da por medio de su Espíritu Santo. Ahora, viendo esto, ¿a alguien le queda alguna duda de que en la salvación toda la gloria es para Dios? Porque es que incluyendo en lo que nos corresponde a nosotros es resultado de su obra en nosotros. Es decir, que toda la gloria es para Dios. En Hebreos dice la Escritura: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad.
Y a esto es a lo que yo me refería también en la clase pasada, hermanos, al final en medio de una reflexión, y es que ese mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo al tercer día es el que habita en nosotros y no tenemos excusa para no crecer en santidad. Esta verdad la expresa el teólogo Francisco Lacueva con la siguiente frase. Él dice: la santificación es como un entregar al Espíritu Santo todas las llaves de nuestro corazón para que tome posesión de todos los aposentos, no solo de la habitación de huésped, y los consagre y los controle. Tenemos muchos rincones en nuestro corazón y cuando alguno de ellos queda sin entregar al Espíritu Santo, es señal de que allí tenemos entronizado un ídolo, cuyo altar nos negamos a derribar. Decir, hermanos, que la obra que el Espíritu hace en nosotros no necesariamente hace innecesaria la nuestra, sino que, por el contrario, la asegura. Entonces tenemos una imagen pues, que nos representa como creyentes y normalmente cuando hablamos del proceso de santificación, lo vimos también en el párrafo 1, se ven también en dos aspectos. Un primer aspecto que algunos teólogos lo llaman pues como una parte pasiva. Personalmente pues no me gusta mucho esa expresión porque se puede malinterpretar, pero también sí nos sirve para expresar lo siguiente, y es que cuando hablamos de esa parte pasiva, de pronto podemos preguntarnos en qué sentido. Bueno, pues es en el sentido de que confiamos y oramos a Dios para que Él nos santifique. Por eso ponemos esa flecha mostrando que en esa parte pasiva el hombre espera en oración a que el Señor lo auxilie. En ese sentido estamos hablando, y cuando hacemos esto estamos reconociendo que dependemos por completo de la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder crecer en santificación. Y ya partiendo de esto, que es lo que hemos venido tratando durante todo este párrafo, y que les pido disculpas si es muy repetitivo, pero debe enfatizarse para no caer en malos entendidos. Después de tener esto claro, ahí sí podemos hablar de una actitud activa, de una parte activa, que es en donde obedecemos a Dios y damos los pasos necesarios que van a incrementar nuestra santificación. Siempre es necesario tener esos dos aspectos. Confiamos en el Señor de que Él es el que nos capacita, y por lo tanto es que podemos crecer en santidad debido a que ya estamos capacitados precisamente por el Espíritu Santo. Y esto nos sirve para dar dos alertas. La primera es que si descuidamos ese esfuerzo activo para obedecer a Dios, puede suceder lo siguiente: nos hacemos unos cristianos pasivos y perezosos y no creceremos en la santidad. Y este es siempre un peligro al que se puede llegar si se malinterpreta alguna de estas dos actitudes que debemos tener. Por ejemplo, ya existió en la antigüedad, y aunque en la actualidad también, pero con otro nombre, en ese tiempo se le decía o se le denominaba el quietismo, que era una malinterpretación extrema de esta verdad. Eso fue el resultado de haber descuidado ese esfuerzo activo. Y este quietismo lo que decía era que el papel en nuestra santificación es totalmente pasivo, y su frase predilecta era decir: dejar que Dios haga. ¿Y qué sucedió? Pues las personas que seguían ardientemente este quietismo llegaron al extremo del antinomianismo. ¿Cómo así? ¿Qué es antinomianismo? Pues es decir que la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, y esto niega toda responsabilidad moral del creyente delante de Dios. Así que ven el peligro de llegar a alguno de estos dos extremos. Ahora, ¿qué sucede si descuidamos el papel pasivo que debemos tener de confiar en Dios? Pues bueno,
nos haremos orgullosos y confiados en nosotros mismos, y esto impedirá que nuestro crecimiento en santidad se dé. Por ejemplo, respecto a la actitud o al descuido de ese esfuerzo pasivo y el quietismo, los luteranos inclusive también ellos dicen que en la santificación, o la definen de esta manera, que la santificación es simplemente el arte de acostumbrarse a la justificación. Eso es un peligro, mis hermanos. Así que estos dos aspectos del esfuerzo activo y el papel pasivo que debemos tener, pues son simultáneos. Debemos tenerlos siempre presentes porque estos se complementan entre sí. Así que debemos llenarnos, en otras palabras, de fe y de diligencia al mismo tiempo, porque si malentendemos estos dos aspectos, nuestro crecimiento, como acabamos de ver, en santidad se va a ver impedido o afectado. Respecto a esto hay un himno antiguo que tiene una frase muy hermosa y dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. No olvidemos estos dos aspectos. Dice Francisco La Cueva también: una purificación que no fuese acompañada del crecimiento espiritual sería una labor puramente negativa. Una santificación que olvidase la lucha contra el pecado sería un peligroso misticismo. Creo que solamente es mirar alrededor el cristianismo que nos rodea y veremos que es así. Ahora vamos a ver la tercera parte de este párrafo, que es la calidad en este proceso. Y termina diciendo la confesión de fe: y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, la pregunta que puede surgir en esta declaración es: bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Hermanos, ¿por qué es importante hablar de este segundo aspecto de la santificación, de crecer en la gracia? Bueno, primero porque la Escritura constantemente nos muestra un principio de sustitución. ¿Cómo así? Bueno, es decir, que los hábitos del viejo hombre deben ser sustituidos con los del nuevo. En otras palabras, que no solamente se trata de dejar de hacer cosas pecaminosas, sino que también debemos reemplazar estas con la piedad. Por ejemplo, este principio es claro en toda la segunda parte, si no estoy mal, a partir del capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde, por ejemplo, se le dice al creyente que debe reemplazar al viejo hombre con el nuevo con las siguientes frases. Se le dice al creyente que se despoje del viejo hombre y que lo reemplace o que se revista con el viejo. También se le dice que deseche toda mentira, y después se le dice que ahora hable con la verdad. Después se le dice también en esta carta a los Efesios que el que hurtaba no hurte más, y después se le dice sino trabaje para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Así que, hermanos, en nuestro camino en este crecimiento en santidad y la lucha contra el pecado, no se trata solamente de dejar de hacer pecado. Esto solamente es la mitad del proceso. La otra mitad es reemplazar esto, como lo venía diciendo, con la piedad. Y siendo sinceros, en ninguna parte de la Escritura se nos sugiere algún atajo para crecer en nuestra santificación, sino que solamente se nos anima a entregarnos a los medios antiguos y reconocidos para el crecimiento espiritual, que son los medios de gracia, que ya los mencionamos de manera somera en el párrafo anterior. Y con estos medios de gracia es que podemos crecer en santidad. Vamos a dar una definición de lo que es medios de gracia,
Y algunos lo definen de esta manera. Dicen que se pueden decir de manera general que los medios de gracia son aquellos canales, instrumentos o herramientas, como le quieras llamar, que son establecidas por Dios mediante las cuales se comunica la influencia del Espíritu Santo a las almas de los creyentes. Ahora, como este es un tema muy extenso, entonces por temas de tiempo solamente vamos a profundizar en la palabra, en la escritura como el principal medio de gracia. Ahora, algunos teólogos resumen los medios de gracia en dos grandes aspectos: los sacramentos y la palabra de Dios. Y esta distinción me gusta o la traigo a colación porque me sirve para hacer una aclaración, que es muy importante, ya que la primacía de un aspecto sobre otro de los sacramentos y de la palabra, la primacía del uno sobre el otro es lo que marca la diferencia entre nosotros y la Iglesia de Roma. Y eso quiero que lo tengamos presente porque para nosotros la palabra de Dios es primaria como medio de gracia y el sacramento llega a ser medio de gracia en el sentido de que podemos verlo como medio de gracia solo cuando está unido por medio de la fe a quien lo recibe. Mientras que para la Iglesia de Roma los sacramentos santifican en sí mismos y los sacramentos para ellos están por encima de la palabra de Dios. Así que al considerar ellos los medios de gracia, los sacramentos de esta manera, pues tienen una noción bastante errada sobre lo importante en el crecimiento de santidad. Estas personas de la Iglesia de Roma dicen que solamente alguien puede crecer en santidad si se mantiene unido a la Iglesia porque es ella la que administra esos sacramentos. Definitivamente eso no es lo que creemos nosotros y debemos tenerlo presente a la hora de hablar de los medios de gracia. Para nosotros el principal medio de gracia es la Escritura. Así que vamos a hablar de esta en primera instancia. ¿Dónde vemos que la Escritura es mencionada como principal medio en esta parte del párrafo? Bueno, cuando dice: en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, pues, como lo he venido diciendo ahorita al final, la palabra de Dios nosotros la consideramos como el principal medio por el cual crecemos en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué razones podemos decir esto? Bueno, primero, porque incluso antes de ser creyentes, es por medio de la palabra que se nos da vida espiritual, ya que el Espíritu Santo obra a través del Evangelio que se predica. Segundo, porque ya siendo creyentes es la palabra la que tiene el poder de edificarnos y nos nutre también espiritualmente. Eso lo vemos en Hechos 20:32, cuando dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. También es importante la palabra de Dios y la vemos como nuestro principal medio de gracia porque es la que convence de pecado al creyente. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:15, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y además de esto, la Escritura también nos muestra que ella o por medio de ella es que tenemos dirección, tenemos esperanza y tenemos vida. Ahora, como les digo, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en otros medios de gracia, pero más adelante los iré mencionando. Ahora, en este párrafo también se toca algo que es muy importante y es la providencia de Dios, cuando dice: y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Juan 15:2.
Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. En Hebreos 12 dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. También dice más adelante: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Luego sigue diciendo en esta parte, última parte del párrafo, que debemos proseguir en una vida celestial. Y para esto quiero mencionar los otros medios que el Señor utiliza para que crezcamos en santidad. Generalmente nosotros como reformados vemos estos o clasificamos estos medios de gracia en 4 aspectos. El principal, por lo que acabamos de ver anteriormente, la predicación de la palabra del Señor, también el bautismo, la cena del Señor y la oración. Así que tenemos que hacer constantemente uso de estos recursos que el Señor nos ha dado, precisamente porque no es por arte de magia que vamos a crecer en santidad, sino que es por medio del ejercimiento de estos medios. ¿Y por qué se nos exige que crezcamos en estos medios? Bueno, primero porque ya no tenemos excusa, porque como lo hemos venido diciendo, es por medio del Espíritu Santo que estamos capacitados, así que debemos motivarnos a ejercer estos medios para poder ver fruto en nuestra vida. Y como también lo mencionaba en la clase anterior, pues un común denominador de las personas que no tienen o que no ven en sí mismos crecimiento en santidad es que no están ejerciendo estos medios, no oran, no leen las Escrituras, no se congregan. Así que, hermanos, que el Señor nos capacite, nos dé el querer como el hacer, pero al mismo tiempo debemos disciplinarnos porque estos medios nuestra carne no los anhela, no los quiere, es decir que debemos también poner de nuestra parte porque ya estamos capacitados. Esta verdad el teólogo Luis Berkhof la expresa de una manera maravillosa. Dice: gracias a Dios que la erección gradual del nuevo edificio no tiene que esperar a que el viejo esté completamente demolido. De lo contrario, nunca podría el nuevo comenzar su edificación en esta vida. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 13 de la santificación y espero que haya sido de edificación para ustedes, así como lo ha sido para mí. Recordemos, aprovechando que nos queda algo de tiempo, un breve recorderis, y en el párrafo 1 recordemos que vimos una definición de lo que es la santificación y cómo debemos usar esta para crecer en la vida cristiana. En el párrafo 2 vimos la lucha que hay entre ese remanente de pecado y nuestra nueva naturaleza que hemos obtenido en la conversión. También vimos cuáles eran sus raíces, su naturaleza, vimos quiénes eran los combatientes dentro de esta batalla, que era la carne y el espíritu. Y en el día de hoy pues vimos que es por medio de los medios de gracia que crecemos en santidad, porque son las herramientas que el Señor nos ha dado, basados en la verdad de que estamos capacitados por el Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor los bendiga y vamos a orar para recibir este culto y la predicación de la palabra.